El anuncio de ayer, Juan, la gran, digamos, yo creo que la gran noticia sería que está generando expectativas favorables de entrada, independientemente de toda esta gran cascada de notas, porque son, si tú lo ves, dices, ¿por dónde empiezo? Para hacer un análisis puntual, dices, hay como 5 cosas en la mesa y dices, ¿cuál es más y cuál es menos? Lo primero que tenemos que entender es que la noticia es la generación de expectativas favorables. Y también decirle a la gente que hay que dimensionar bien las cosas, lo que están diciendo algunos personajes de la vida pública sobre que en 3 meses ya hay resultados. Bueno, pues me parece que eso es generar expectativas que no van a ser cubiertas, por razones obvias, incluso del manejo de los recursos públicos no bajan tan rápido. Por ejemplo, vamos a algo muy simple. ¿Por qué los 3 meses no? Pues porque al realizar una obra, vamos a suponer que la realización de una obra, de una pavimentación, el solo bajar los recursos de la Federación al Estado, al municipio y después hacer la licitación y que llegue al contratista te lleva más de 4 meses. Entonces, esas expectativas que se generan, que yo creo que son muy favorables, pueden caer cuando tenemos este tipo de comentarios, que en 3 meses ya tenemos resultados. No es cierto. Ese es lo primero que te diría, pero sí hay que decir, es tan grande la crisis que hay el reconocimiento de toda la Federación de que tenía que atacarlo. Y déjame decirte algo bien interesante que dijo el gobernador. Dijo, esta es una crisis que tiene un problema económico que con el tiempo, en 50 años, se convertirá en un problema político. Yo te diría que tiene tiempos mucho más cortos. Es decir, es un problema muy grave en lo económico, porque un estado que tiene el 8.7% de desempleo y que llevamos 9 meses siendo primer lugar en desempleo, es un problema económico por donde lo busques. El problema está siendo muy rápido, se está acelerando a que sea un problema social, porque este problema económico se está conjuntando con un problema de inseguridad, y entonces el problema social está aflorando. Y este problema social se va a convertir en el 18 en un problema político. Entonces, sí tiene ese tiempo de rapidez, como puede madurar este asunto. Ahora, ¿cuál es lo otro que vale la pena reflexionar? He oído muchas cosas, sobre, por ejemplo, sobre el plátano, que es que las cuotas de plátano, por eso no exportamos. No es cierto. El plátano en Tabasco se exportan 150 contenedores semanales, Juan Carlos. 150 contenedores semanales de plátano se exportan y la mayoría se van a Europa. Vale la pena decir que en 2014-2015 el 50% del plátano que se consumió en España era tabasqueño. Hoy es que esos datos no los tengo, no, porque está saliendo por Coatzacoalcos, por ahí se exporta. Es decir, el sector platanero es un sector pujante y que está muy bien. Ahora, ¿qué le falta al sector platanero? Certificar las fincas, porque a partir del año 2017, no va a haber consumo de ninguna finca que no venga certificada. Y en Tabasco hay 4 o 5 fincas certificadas nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues certificar las fincas. Y eso tiene, obviamente, una inversión y tiene un tiempo. No se certifica de un mes para otro. Entonces, es ahí donde sí hay que atacarlo. Pero en el caso del plátano es uno de los lugares que mejor está. Luego escuché por ahí que, bueno, vaya hasta que por fin al campo le van a dar. Esa es una gran mentira. Al campo le han dado millones tirados a la basura. Se los han dado a las uniones, y la unión de crédito, la ganadera está quebrada, la cooperativa está quebrada, la cacautera está quebrada. Pero pregúntale a los líderes y quienes han manejado cómo están. Entonces el problema no es mandar esos recursos del campo a esas uniones, el problema es bajarlo directamente a los productores. Pero los productores son productores, no son empresarios, ojo. También esa es otra idea muy falsa de quienes generan políticas públicas desde la comodidad de los escritores del DF. La verdad de las cosas es que los productores son productores y lo que tenemos que es vincular a la iniciativa privada a la generación de empresas de tipo agroindustrial. Es la única manera. Nosotros, Juan Carlos, y te digo, lo he estado comentando, estamos trabajando muy fuerte en el cacao. Nosotros trabajamos con 800 productores, le compramos a 3,000 familias ya su cacao, y bueno, este es un proyecto, pero lleva 2 años, lleva trabajando 2 años, no tiene ningún apoyo de gobierno, es decir, sí se puede, incluso sin el apoyo de los gobiernos, hacer que las cosas sean rentables y productivas. Bueno, esa es la otra parte. Entonces es falso de que al campo no le han dado muchísimo, nada más que se lo han quedado unos pocos. La otra parte, ¿cómo se reactiva la economía? Con obras. Esa es la manera más rápida de reactivar la economía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues te tienen que alinear las condiciones para que las obras sean más rápidas.
me parece una extraordinaria noticia de lo que están diciendo. A partir de ahora le van a comprar a las empresas tabasqueñas. Pemex le va a poder comprar a las empresas tabasqueñas de manera directa. ¿Qué significa eso? Que hoy por hoy no puedes, porque la ley te lo impide. La ley te dice que pueden competir cualquiera. Las licitaciones son nacionales e internacionales. Las licitaciones de hidrocarburos que tienen que ver con la industria de hidrocarburos, la mayoría son licitaciones internacionales. Entra cualquiera. Bueno, la noticia de que va a haber no sé cómo le vayan a hacer ahí a la ley, para que entonces se pueda comprarle directamente a proveedores tabasqueños, es una gran noticia, porque eso genera una derrama económica inmediata. La mala noticia es que la actividad petrolera está parada, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que se reactive de manera inmediata. La otra gran noticia que va paralela a esto y que la hace el gobierno del estado y no el gobierno federal, es lo que anuncia el gobernador del pago a proveedores que se les tiene una deuda desde hace varios años. Habla hoy, lo escucho, que dice que se pagarán 500 millones. Bueno, pues eso es una gran noticia, porque hay empresas que están prácticamente desaparecidas porque les dejaron de pagar. Entonces, esto se tiene que ver muy bien. Va a generar empleo, eso no genera empleo. Lo que genera es reactivación económica en esas empresas que a lo mejor ya estaban por cerrar, y con este pago que les van a dar, tienen para entonces. Luego, otra de las cosas que vale la pena mencionar es, se van a hacer estímulos fiscales. Los estímulos fiscales solamente funcionan con economías que están en marcha. La nuestra no. Entonces, ¿quién paga impuestos si no produce? ¿Quién paga impuestos si no vende? ¿Quién paga impuestos si no hay movimiento? Pues nadie, no existen los impuestos. Aquí lo que sí vale la pena es saber cuándo se va a extender esta tregua, digamos, esta tregua fiscal, porque se habla de ISR e IVA. Impuesto sobre la renta, que es sobre los ingresos, y el IVA, que es sobre el consumo. La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a llevar? Porque lo que necesitamos para eso es que se active la economía, y entonces esa tregua sí nos sirva a los demás. Escuchaba yo a algunos de los delegados que decían, no se condonan los impuestos. Sí se condonan, se pueden cambiar las tasas. De hecho, si recordamos, hasta hace algunos meses las tasas del IVA en la frontera eran distintas que las tasas de lo que no es frontera. Bueno, sí se puede hacer, ese tipo de modificaciones fiscales se pueden hacer, por supuesto. Habría que ver, porque eso sí no lo explicaron, cuándo y hasta cuándo llega. ¿Eso nos beneficia? Sí, solo sí, la economía ya está otra vez. Si no nos sirve de nada. El anuncio entonces ahí no serviría de mucho. El otro anuncio que vale la pena, que me llamó mucho la atención, es el que dice, van a duplicar los presupuestos de las dependencias públicas como desarrollo social, como turismo. Por ejemplo, turismo no hay ni siquiera ahí una claridad, porque no hay incluso delegación como tal, pero en economía, bueno, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo lo van a aplicar? ¿En cuánto tiempo lo van a bajar? Si escuchaba ayer tu programa y decías que en Sedatu el delegado hablaba de que el año pasado ejerció 40 millones y que este año apenas va a ejercer 11, pues habla de una total ineficiencia por parte de esa delegación. El problema es que es compadre de Benito, y entonces como es compadre de Benito no lo pueden tocar, y el señor no sirve para nada. Mi pregunta es, ahora le van a incrementar el presupuesto al doble, y así en varias delegaciones. El problema se llama eficiencia burocrática. No la hay. Entonces, puede ser una muy buena noticia de que se van a incrementar los presupuestos. Ojalá que no se dediquen estos cuates a gastarlo en lo que muchos sabemos a dónde se gastan, y se dediquen realmente a proyectos de inversión. Oye, ¿qué crees que fue lo que le faltó al programa del presidente? ¿Qué le faltó al programa? Algo mucho más concreto, como es el caso de la luz, Juan. Por ejemplo, en Tabasco pagamos, todo mundo lo sabe, todo mundo lo padece, tarifas eléctricas muy altas por el consumo que tenemos. ¿Cuál creo que hubiera sido una medida inmediata y que contribuye a que las empresas que están ahorita en un problema de crisis? La luz. Bueno, la luz, y eso sí se puede hacer. Estoy escuchando que dicen, no, bueno, es que hay programas de energía donde les van a dar celdas solares. Sí, pero tienes que, para una casa pequeña, imagínate, de interés social, tienes que invertirle 120,000 pesos para tus celdas solares. Entonces es ridículo lo que están diciendo. Es que es financiado, no, pero le tienes que meter 120,000 pesos. Bueno, lo que sí se puede hacer es una tregua en cuanto a el pago de la luz.
lo que sucedió cuando la inundación, ¿recuerdas? Hubo una especie de tregua y entonces hubo unos meses de condonación. Ahí sí te podríamos trabajar. Es decir, lo que hoy el empresario, o incluso el que vive en su casa, el ciudadano común, que incluso perdió el empleo, tiene que pagar 2, 3 mil, 4 mil pesos de luz, pues de repente pudiera tener una tregua en donde se va a 2 mil, y eso permitiría que esos 2 mil restantes activen parte de la economía. Esa me parecería una actividad inmediata. Y obviamente la de las obras, Juan. Esa tiene que ser, pero entonces ahí tenemos que acelerar a estos delegados que han demostrado ser muy ineficientes, que no le han servido a Tabasco y que realmente en una época de crisis pueden ser no solamente un dolor de cabeza, sino el dique para que salgamos adelante. Entonces, yo sí creo que por ahí habría que verlo. Hay mucho, lo estás diciendo muy claro, hay que desmenuzar esto poco a poco, pero tampoco crear expectativas que no son. Estoy escuchando muchas voces, ¿no? Y el campo se va a reactivar, y a ver, la gente que perdió su empleo, Juan Carlos, mañana les dices, vamos a sembrar cacao, pues de entrada no le entra. ¿Por qué? No, porque no puede, porque no sabe, porque no se formó para eso. Eso es lo que parece ser. En el escritorio se ve muy bonito, ¿no? Es que le vamos a meter 10 mil millones acá. Y el problema es que el cuate que trabajaba en el Lumberger, el que trabajaba en Halliburton, el que trabajaba en Pemex, pues no sabe de sembrar frijol, ni maíz, ni cacao, ni guayaba, ni sandía. Entonces, de repente, por decreto, pensar que esto se puede convertir es imposible. Lo que sí me queda claro, Juan, es que esta crisis, el anuncio de ayer y lo que nos viene a Tabasco, nos tiene que poner 3 realidades muy claritas. Primero, Tabasco ya no es el Tabasco de ayer, ¿eh? Ese Tabasco de la abundancia ya no existe, desapareció con Pemex. Pero déjame decirte otra cosa, que es una realidad. Tabasco sigue siendo petrolero. Ojo con eso, ¿eh? Tampoco vayamos a pensar que nos vamos a convertir en los grandes productores del campo. No, no es cierto. Tabasco sigue siendo petrolero, y quien no coincida conmigo, nada más habrá que ver dónde están las licitaciones, quiénes ganaron los concursos y dónde está el petróleo en este país. Sigue estando en Tabasco. Entonces, eso no nos vamos a quitar. No es una fortuna, al contrario, es una gran fortuna. A mí me llama la atención que en Tabasco, ¿sabes cuánto nos cuesta producir un barril de petróleo? Nos cuesta $8, Juan. Y hoy ya está 36. Entonces, mal negocio no es, ¿eh? Se multiplica 5 prácticamente un negocio. Es como si haces macetas y te cuestan 10 y las vendes en 50. Pues mal negocio no es, ¿eh? No existe negocio en este país que te deje 4 veces lo que inviertes. Y en Tabasco es el petróleo. Entonces, no somos una parte de la palanca, somos el desarrollo nacional. Eso que le quede claro a todos, sin duda. Esa es la primera, y hay que reconocerlo todos. El conocimiento que tenemos que hacer es que esta realidad nos tiene que ajustar a nuestra verdad. Ya no somos un estado de alto ingreso, Carlos. Acabo de oír que somos el lugar en donde el salario es más alto, 3 o 4 veces con respecto a Chiapas. Ya no somos este estado, se acabó. Tenemos que ajustarnos ya. Ya no podemos tener casas que se renten 35 mil, 25 mil, 20 mil pesos, cuando la propiedad de esa casa en otro lado con medio. Claro. Ese es lo segundo que se tiene que pensar. Las oficinas que se rentan, los salarios que se piden, la gente no puede seguir pensando que va a cobrar lo que le pagaban en el gobierno, lo que le pagaban en Pemex. Tú pregúntale a una gente que quiera hoy empleo, muchas de ellas te dicen, si no me pagas 14, 18, 22, yo no le entro. Pues vienen de ahí. ¿Qué va a pasar, Juan? Esta realidad es tan dura que se van a empezar a ajustar los salarios y vamos a tener gente que gane 7, 8 o 10 mil pesos. ¿Es lamentable? Sí, es lamentable, pero es una realidad que nos está diciendo. Y si nosotros no nos ajustamos a esta realidad, no hay... Bien, Manuel.